Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tengo el gratísimo placer de estar acompañado del ingeniero Miguel Díaz, viceministro de Minas, para conversar un poco sobre la situación del país. Ministro, encantado de verlos y tenerlos por acá. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para tratar de educar un poco sobre temas muy importantes para la República Dominicana, como es el asunto de las presas de colas en general. Parecería que la minería surge casi como una salvación en medio de la crisis que vive el mundo. Bueno, por lo menos nuestro país ciertamente ha permitido una constancia. De hecho, ha contribuido más que lo que se esperaba en términos en este año. Y sigue contribuyendo. En estos 10 años, el Producto Nacional Bruto, la participación del sector minero en el Bruto del país ha ido de 0,4% a un 4%, o sea que más que se ha quintuplicado. Ahí, por ejemplo, ahora que el oro subió de precio, surgió la información de que era necesario hacer unas inversiones en la mina para prolongar su vida útil. Sí. E incluso surgieron la necesidad de las presas de colas también como una forma de preservar el medio ambiente. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos, sobre todo con el oro y que vi en días pasados que los chinos harían una primera inversión en las zonas de Cotuí y Bonao, en la explotación del cobre en minería subterránea? Correcto. Y también agregarle ahí, Tercio, lo de Barrigol, que quiere ampliar Sí, hacia esa zona y se ha producido algo ahí de alguna Sí. discusión. Vamos a contestar por pedazos. La inversión de la Corporación Minera Dominicana es la primera mina subterránea que tenemos en el país. Esa empresa ya había abierto producción hace unos años atrás con un proceso de minería a cielo abierto. Cuando se acabaron los recursos, afortunadamente, se descubrió un gran yacimiento subterráneo. Y esa compañía está en el proceso de invertir $1.000 millones para desarrollar esa... habla de unos 1.300 millones. No, de Colmidón, Ah, ok. la Corporación Minera Dominicana. Y esa, ya ellos han construido 6 kilómetros de túneles bajo Bajo tierra. el área de ellos, la concesión de explotación, y estamos empezando ya a producir de nuevo el concentrado en cantidades significativas. Eso va a garantizar. ¿Cuáles minerales se pueden extraer de ahí? De ahí se va a extraer principalmente cobre y zinc. Y esta inversión garantiza que esa mina va a continuar por otros 20 años. Pero ahí esa es la inversión de los chinos, porque esa Es la inversión están de viniendo Perilia. con tecnología australiana. Correcto, de Perilia, la compañía minera. En el caso de la Barrigón, se está preparando un plan de expansión para sostener la producción. En otras palabras, usted sabe cuando las minas tienen una distribución normal de las leyes del mineral y usualmente al principio se trae la mejor ley por la razón de que se está pagando el préstamo para hacer la inversión inicial. Entonces ya hemos pasado esa etapa de que se extrajo lo que tenía mayor valor, mayor ley. Y la única forma en que podemos sostener una producción de 800,000 onzas es a través de tratar una expansión. ¿Qué significa una expansión? Para que el público entienda Sí. lo que habría que hacer en la mina. Sí. La expansión significa que la cantidad de material que hay que procesar para mantener la producción es más. Es Por mayor. lo tanto, hay que ampliar la capacidad de la planta de proceso. La presente presa del Yagal está diseñada para empezar el proceso de cierre en el 2025. Esta ampliación permitiría a la compañía Barrigón producir 800,000 onzas de oro por año hasta el año 2045. O sea que estamos hablando de una decisión que tiene un peso a largo plazo para la economía del país, como acabamos de demostrar durante la pandemia, en que el sector minero pudo mantener sus contribuciones al fisco
y eso ayuda a combatir la pandemia. Entonces, una de las partes importantes es cómo se va a construir esa presa. Y es una de las razones por las cuales yo creo que es importante que todo el mundo entienda un poquito más sobre ese tema. En el caso de la República Dominicana, siempre de cuando en vez se presenta de que en la República Dominicana se está investigando si hay petróleo. Yo recuerdo el caso de Charco Largo, cuando Antonio Guzmán Fernández o cuando Salvador Jorge Blanco, pero eso resultó ser exactamente eso, un charco. Aquí ahora el gobierno ha dicho que por San Pedro de Macorís se está haciendo algunas investigaciones. Correcto. ¿A qué altura está eso? Y si es posible que usted como experto se sí. puede encontrar ahí petróleo. Bueno, el país tiene una serie de cuencas que tienen características potencial que podrían atrapar el petróleo y el gas. Y uno de los trabajos que uno hace como geólogo es precisamente identificar esas cuencas. En el área del mar, alrededor del mundo, se han identificado cuencas muy productivas como son el Golfo de México, el Mar del Norte en Inglaterra y el mismo Brasil tiene bastante producción de petróleo en el mar. La cuenca de San Pedro de Macorís tiene ese tipo de estructura. Entonces, en el mar. Y hay que, si se investiga y se demuestra que hay suficiente recurso ahí, entonces habría que construir una plataforma, etcétera, etcétera. Pero están explorando. El contrato fue firmado hace un mes, sí. Un contrato estándar en que el gobierno aseguraba un buen... ¿Es usual en esos contratos que se dé el permiso de exploración y de explotación? Sí, el contrato que se firmó es un contrato estándar internacional reconocido como el contrato que las compañías requieren. ¿Esas compañías ponen el recurso o el Estado tiene que invertir? No, esas compañías toman cualquier información que existe y fue resultado de una licitación internacional que ganó esa compañía. Entonces ellos de ahí, conociendo la información que existe, deciden un programa de exploración. O sea, ahora mismo ellos tendrán que hacer muchísima sísmica para poder definir más esas estructuras que... Es decir, cuando usted dice sísmica, para que la gente entienda, es que tienen que explorar bajo suelo, a ver más o menos la característica del suelo. Correcto. Comparten esa información con el ministerio, con el gobierno, y luego entonces se dan los pasos siguientes. Mire, ingeniero, algunos países, por ejemplo como México, han seguido la práctica de no explotar sus recursos mineros, sino de inventariarlo con compañías internacionales que certifican el volumen del patrimonio, y con esa certificación van a los mecanismos financieros, toman préstamos, pero no explotan sus recursos, preservan el bien, sobre todo cuando es un bien que se agota, como el caso del oro, el cobre. En el caso de República Dominicana, yo lo que veo es que estamos sacando los recursos y lo estamos vendiendo. Entonces, en algún momento esto se acaba. Y a veces lo vendemos, traemos el dinero y lo que hacemos es que no lo comemos, porque tampoco tenemos un plan estratégico de reponer cosas que nos queden. ¿Cuál es la visión que hay desde el gobierno? Antes de entrar en ese tema, yo creo que tenemos que aclarar que básicamente desde los años 60 se ha dicho mucho que los recursos se van a acabar. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque básicamente las compañías internacionales van y cotizan en la bolsa de valores. En la bolsa de valores solamente se te reconocen los recursos probados que tú tienes para los próximos 20 años. ¿Cuál es esa razón? Brasil tiene 500 años de recursos de mena de hierro, pero en 30 años no sabemos si el hierro va a tener ningún valor. ¿Y la República Dominicana qué cantidad de años puede acumular el oro? Nosotros todavía no conocemos nuestro potencial.
Ujú. Tenemos un potencial, somos bendecidos por el país. Tenemos, Indefinido porque no se ha hecho ese porque trabajo. no se ha hecho ese trabajo. Tenemos muchas formaciones que están asociadas con el potencial. Porque, por de- ejemplo, mencionaba Caminero ahorita lo de Charco Largo, que fue aquel proyecto que anunció el presidente. Y bueno, se dice un charco, pero Ujú. lo cierto es que hay una fuente que incluso sí, durante mucho tiempo se tomaba petróleo para alimentar las plantas de la CDE, para producir petróleo. Es decir, que había un petróleo, lo que no, tal vez no se tiene la información de la calidad, de la magnitud, de la Y cantidad. la cantidad. Pero exactamente. evidentemente hay una filtración permanente, natural. Correcto. Es un asunto económico. Exacto. Si tenemos la información técnica que nos permite evaluar esos yacimientos, entonces se puede tomar la decisión técnico-económica Mire, ambiental de eh, proceder o no. durante mucho tiempo, e incluso aquí un embajador haitiano nos dijo en este programa que fue llamado en una ocasión al Palacio Nacional por el presidente Joaquín Balaguer para proponerle que la mina, una mina de oro que hay en la frontera de restauración entre Haití y República Dominicana, fuera explotada por ambos gobiernos. ¿De qué tamaño es esa mina si tenemos la información? Todavía Porque parece que es una mina que toca a ambos claro, lados de la frontera. sí, los yacimientos no tienen nacionalidad en No, términos los de que ellos hombres, se los seres extienden. humanos hacemos frontera, ¿verdad? La Exactamente. naturaleza no. Esa mina, ese depósito todavía está siendo evaluado. De hecho, ya la compañía que lo está evaluando está haciendo unos estudios técnico-económicos. ¿Lo está haciendo el gobierno dominicano o No, lo están haciendo la, ambos gobiernos? no, la está haciendo una compañía que se le dio una Internacional. concesión de exploración Pero por el gobierno dominicano. por el gobierno dominicano. Así Correcto. Y que está investigando el área la que magnitud, está dentro de la República que es Dominicana. básicamente oro lo que habría ahí. Sí, sí, es oro y es un yacimiento que es prometedor. De hecho, ellos están importando nueva maquinaria para poder perforar más profundamente porque todavía no han podido cerrar el yacimiento. El lado haitiano es la mina que supuestamente le habían asignado al hermano de Hillary Clinton o a uno de los familiares. Eso yo no lo conozco. No lo sabe. Realmente yo me Del lado haitiano, ¿no? Sí, sí. No, yo me concentro en la República Dominicana. Ingeniero Díaz, en campaña, el presidente Luis Abinader tomó muy en serio el asunto del agua y sobre todo de las presas. Sí, Pues decía que la República Dominicana, y mire, después que está en el gobierno, él no le ha llegado ese tema, pero estoy seguro que Luis Abinader tiene eso en la agenda. Él decía que aquí en la República Dominicana se necesita por lo menos 20 presas más. correcto, En el caso del este no hay una presa. correcto. Se está terminando la presa de las 4 provincias del sur de Barahona. Me gustaría saber si se tiene previsto el inicio, si se tiene ubicado algunos lugares donde se debe construir una presa. Usted tiene... Esa no es mi área, no, pero... yo sé que no es su área y es un pero, área del INDRI, sí, pero usted... pero ciertamente necesitamos construir más presas por la siguiente razón. Con el potencial del cambio climático que tenemos. Y esto significa que los extremos se van a intensificar. En otras palabras, que cuando haya sequía va a ser una sequía más grande y cuando haya lluvia va a haber Bueno, más ya intensidad. por lo menos hace mucho que hay por lo menos identificada la presa del Bajo Yuna. Del Bajo Yuna. Está ahí bonito, en la zona Hay fronteriza. toda una serie que de incluso cuencas a que se han propósito de la Pero identificado. para mina, el este no hay una prevista. Hay una bueno, que se identificó. hay pequeñas ¿Cuál? presas, pero Oye, no me acuerdo exactamente Ok. bueno, dónde, por qué. ahí está el Soco, está el río de Higüey, está el río del Correcto. Ceiba, hay varios ríos. Hay varios sitios en el este Y- que se han identificado con potencial. Hay un tema que tiene que ver con ustedes, que es el tema de Punta Catalina. Y diría que aparte de Punta Catalina, también las plantas que están en Jaina y la de Barahona, que son menores, pero generan también el mismo problema. Generan ceniza porque consumen carbón. Correcto. Y se ha estado planteando el peligro de la ceniza si la dejamos que se expanda. Sin embargo, el ingeniero Emil Bautista ha estado planteando una serie de trabajos en el Nuevo Diario de que esa ceniza
puede ser usada en la construcción de cemento y en la construcción de edificaciones. Correcto. E incluso ha identificado grandes edificaciones en Estados Unidos, en Dubái, donde la ceniza es un material esencial. ¿Ha contemplado la República Dominicana dar ese uso a la ceniza para no tener eso como un peligro amenazante Sí, no, ahí del medio ambiente? eso está contemplado y hay varios estudios en proceso, Ujú. porque como usted comprenderá, las cenizas son materiales que dependen de la calidad del carbón que uno está quemando. Entonces tienen variaciones de acuerdo a la calidad del carbón. Y uno tiene que estar seguro de que en un futuro uno no está creando un problema más grande. Eh, Se diseñó un entierro sanitario para la Punta Catalina que desafortunadamente no fue ejecutado. Y entonces estamos en ese proceso, por un lado, de usar el diseño original mientras se encuentran las facilidades, las potenciales En, usos que esa ceniza se podría hacer. en el caso de Punta Catalina, que se hablaba desde el principio de gobierno, comenzó una discusión en torno de que el pasado gobierno o sectores del pasado gobierno decía que este gobierno con el asunto de lo público y lo privado quería vender como vaca muerta a Punta Catalina. Eso ha disminuido un poco, pero ¿cuáles son, qué está en agenda en el caso de... Yo solo le puedo repetir lo que ha dicho el ministro Antonio Almonte, que ha dicho que ahora mismo eso no está sobre Sobre el la escritorio, sobre la mesa. No se está, ahora mismo no se está, pero usted comprenderá que esa no es mi área. Sí. Yo soy el viceministro de Minas Sí. y tengo bastantes cosas sobre mi escritorio que resolver. Ingeniero, ¿tiene el país la posibilidad de hacer un inventario minero, digamos, para construir una carpeta potencial de lo que tenemos? Se habla de Eh, oro, se habla de petróleo, sí, de claro. cobre, de níquel, de bauxita. Fíjese, Y parecería que tenemos como muchos recursos, a sí, pesar de ser un país pequeño, ¿verdad? no, estamos bendecidos Bendecido. con un potencial increíble Ya. realmente, pero tenemos que estar claros. Y si vamos un poco a la historia de la industria, hace unos 40 años atrás, todas las grandes compañías tenían grandes departamentos de exploración que le gastaban, porque ese es el negocio base de ellos. La búsqueda. Le gastaban buena cantidad de dinero. 20 años atrás, 25 años atrás, todos esos departamentos desaparecieron. ¿Por qué? Cuando se hizo esas compañías grandes, que estamos hablando de las Billiton, Barrick, que son compañías realmente con equipos humanos muy capaces, hicieron su inventario, se dieron cuenta que las compañías que estaban haciendo las grandes descubrimientos no eran ellas, sino eran las pequeñas, se llaman las junior, las exploraciones junior, la pequeñita, la que pertenece a un geólogo, un hombre que le gusta su área y desarrolla y tiene 2 o 3 personas más en su equipo. ¿Pudiera el gobierno estar interesado en crear ese departamento de investigación, por lo menos para identificar esas potencialidades? Existe el Porque Servicio ahora Geológico depende de la Nacional. información que le dé una compañía extranjera. No es así. Existe el Servicio Geológico Nacional, que tiene un equipo muy capacitado junto a la Dirección General de Minería de Geólogos, y ellos hacen el trabajo base. En otras palabras, ellos hacen el mapeo inicial. Somos bendecidos que somos de los pocos países en el mundo que tenemos un mapa geológico a escala de unos 50,000. Muchos países con más capacidades que nosotros no tienen ese recurso. Esa es la base donde un geólogo de ese tipo mira el mapa y dice, déjame buscar en esta área. Con ese mapa, con ese potencial identificado, ¿está el país preparando los profesionales en esa materia? Por ejemplo, ¿estamos preparando profesionales para no repetir una cosa que nos pasó, por ejemplo, cuando vino Barry, que dijo que para soldar los tanques de la vida tuvo que traer técnicos de Perú? Sí, Pero tenemos universidades en esa zona y ninguna de ellas prepara personal minero. sí, tenemos que preparar suficiente personal minero para atender
a ese tipo de demanda. Pero tenemos también que entender que algunos de esos equipos son muy especiales. O sea que tal vez hay 3 o 4 personas alrededor del mundo que tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque hay gente que ha estado soldando ese tipo de equipo por los últimos 20 años y han demostrado la capacidad de hacerlo de una forma que ese equipo no falle. Entonces, sí, estamos contemplando crear un fondo de capital humano. Tenemos la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, que está formando geólogos, pero también necesitamos ingenieros de minas, metalurgistas, economistas mineros, pero esas son gente que no necesariamente tenemos que formarlo en gran cantidad, porque sería formar gente para sufrir realmente. En el caso Entonces de, estamos desarrollando una política que nos permita decir, vamos a necesitar 10 ingenieros, tanto, y formarlo de una forma tal vez con un convenio internacional, con una universidad, algo Y así. pueden ir a otros países a formarse. Correctamente. Y después vienen a ser parte de Sí, esa comisión o porque departamento de... sí, tenemos que entender que los clústeres de conocimiento ocurren en departamentos especiales. Ahora, la tecnología parecería ayudar a digamos, eso que usted dice que los departamentos de esas grandes compañías han cerrado, pero me imagino que el desarrollo tecnológico también ha generado mecanismos de detección mucho más sofisticados, mucho más fácil. Sí, tenemos ahora mismo la capacidad de mapear desde un satélite. Exacto. Tenemos la capacidad de procesar información que generan los estudios sísmicos, que tomaba tal vez un mes procesar por la lentitud de la ¿Cuáles son computadora. las zonas de mayor potencial en el país en términos de recursos mineros? Bueno, obviamente tenemos el Triángulo Minero, que ya es una área probada, El que triángulo es Cormidón, Bonao, Barrigol Cotuí, correcto, eh, y Maimón. ¿y el sur cómo anda? El sur hay un... Porque el sur es el charco largo que decía el minero Sí. ahorita, El Charco petróleo Largo está en la cuenca de Asua. de Azua. Y esa es una estructura que tiene cierto potencial, aunque la pregunta es si tiene suficiente para justificar una inversión de la magnitud que es desarrollar. Ahora, ¿por qué no se ha hecho eso? Se ha pasado tantos años, porque ya Esa es una buena pregunta. el presidente don Antonio Guzmán fue en el 78. Esa es una muy buena pregunta, porque a veces uno se pregunta por qué no se hizo esto. la apetecible Loma Miranda en La Vega. ¿Cuáles son los yacimientos que hay ahí que las empresas extranjeras quieren explotar? Creo que Sí, eso básicamente es níquel, ¿verdad? sí. Esa es Falcondo, Sí. que Falcondo. empezó a operar en 1971. O sea que lleva un historial bastante largo de contribuir al desarrollo de la República Dominicana. Queda mucho níquel ahí. Hay un problemita técnico. Sí, ahí. La Loma Peguera, que es donde está la planta, Ujú. tiene ahí suficiente material para unos 20 años más de explotación. En Loma Pero, Miranda, Sí. no, en Loma Peguera, En Loma Peguera. aquí en Bonao. aquí en Bonao. Sí, pero Pero Loma los hornos de Falcón requieren una mezcla de material suave y duro. Sí. Y el material suave es la parte que está escaseando. O sea que si la compañía no logra encontrar No otra mezcla, fuente, digamos, los dos productos. los dos productos, dentro de 4 años tendrá que Entonces, cerrar. por eso querían Loma Miranda para sacar entonces ese producto de ahí. Sí, es una de las áreas donde ¿Y hay ese producto aparece. posibilidades de Loma Miranda de hacer alguna minería subterránea que preserve la No, mira, montaña, o eso es intocable? Es que no, lo declararon ahora, creo que el gobierno declaró a Loma Miranda, pues no sé si es No, un proyecto. no ha habido ninguna decisión No. no. con Loma Miranda. Mira, la nueva tecnología que trajo los nuevos dueños es increíble. Ellos han hecho algo muy inteligente. La forma en que Falcon Bridge operaba antes eran grandes camiones, grandes equipos de maquinaria, tractores, palas excavadoras, Excavadora. etcétera, etcétera. Esta gente han venido y han dicho, ¿por qué vamos a minar así de una forma masiva? Entonces ellos lo que hacen es que ahora identifican, porque el níquel no está en todas las rocas, sino hay áreas específicas, y están usando equipos mucho más pequeños
O sea que ahora están haciendo una minería muy Más selectiva. pequeño, pero más efectivo desde el punto de vista Correcto. de extraer el material. Y porque cuando uno está minando existe el problema de la dilución. Ok. O sea, de roca que no tiene valor, que si uno hace un equipo muy grande, entonces... Y mire, a propósito de que el minero le menciona a Loma Miranda, que ha estado en la controversia sobre todo por el recurso agua y medioambiental. Eso es algo que no está aprobado. Sí, pero bueno, eso es lo que ha generado la La discusión. discusión. La pregunta es, ¿cómo anda el país con el pasivo medioambiental? Por ejemplo, ¿qué tan contaminante está resultando la explotación minera? ¿Qué tanto estamos cuidando el medio ambiente? ¿Cuáles situaciones tenemos? Yo sé que hay unas presas de cola que creo que usted ha estado trabajando, ¿verdad? Sí, En las zonas de tenemos, Bonao, Cotuí. sí, tenemos varias presas de cola, la Mejita, la Laguna, el Yagar y la presa de Cormidón. Esas han sido presas que han sido exitosas. Esas presas tienen un sistema de monitoreo donde se monitorea si hay cualquier problema, si hay cualquier desviación del diseño de la presa. Para que la gente entienda lo que es la presa de cola, es donde van los desperdicios Los para, desperdicios, Sí, básicamente, para que el agua sí, vuelva limpia. correcto. Ujú. Las colas son el material que no se extrae de la mena, que usualmente de tamaño pequeño. Es un producto hidrometalúrgico. O sea, Falcondo que usa pirometalurgia no produce colas. Y realmente en el diseño de una presa de cola es un diseño bastante complejo. Y tenemos básicamente... Eso que estamos viendo aquí, Sí. que dice elementos fundamentales de presas de cola. ¿Qué es? Sí, exactamente. Eso es lo que explica cuál es el proceso de diseño, porque tenemos que entender esos procesos. Y básicamente usted tiene tres componentes: la cuenca donde se va a hacer el depósito, el dique que se construye y la característica de las colas que se van a depositar. Y esos tres componentes generan un proceso bastante complejo de diseño, porque los tres se interactúan uno con otro. En el caso de, y si muestran la siguiente, Cuando esos sí. materiales se depositan en esa cuenca, ¿tiene que ser tratadas con algún material o simplemente Sí. se deja para que la naturaleza se ocupe? No. Por eso hablaba de las cuencas. Para hacer ese diseño es muy importante que hagamos los estudios, porque hasta que no tengamos esa información, de la misma forma que no podemos extraer el petróleo o de San Pedro, si no tenemos los estudios, también el proceso de diseño hay que hacer un estudio geotécnico que sirven de mapa para uno poder diseñar la presa. También es importante saber lo que uno va a poner ahí, la característica. En el caso, hay varios procesos diferentes y el dique, hay tres tipos de diques. Tal vez no está... ¿Qué significa el azul intenso y el azul claro? El azul claro son las colas mismas y Ok. el azul intenso es del dique. Eso, Y hay- eso Pero es hay como, uno- hay eso es uno como en la- el depósito. El Eh, azul no, es donde no. va el depósito. El de emplazamiento es una cuenca que necesita ser cerrado Y el para dique es confinar las y el colas. dique es el muro, Es el el azul muro. intenso. El azul, no, el azul menos intenso. Menos El intenso. El turquoise. azul claro. Entonces, la razón de esa gráfica es que tenemos tres tipos de construcciones. Ok. Se puede hacer lo que se llama un diseño a aguas arriba, Ujú. que no es recomendado, un diseño con la línea central y un diseño aguas abajo, Que es el tercero de que es abajo. el tercero de abajo y es el más seguro. Yo vi Ok. una en una Entonces, ocasión en Falcondo. Esa sí. que tiene Falcondo, ¿qué modelo es? No, Falcondo es pirometalurgia. Pero metalúrgico. Falcondo produce escorias. Ok. Las escorias son básicamente silicatos. Desperdicio. ¿Dónde hay estas presas de cola? Aquí. La Mejita, la Laguna, el Sí. Yagar, Sí. la presa de Cormidón, son presas todas hechas con el dique Alrededor de hacia la abajo. minería. Ok. Y la Sí. importancia de eso es que el dique hacia abajo es el dique más seguro que hay. Y la que se está construyendo aquí entre Barahona. Eso es una presa de agua. Esa es presa de agua. Sí, Ese es de agua, ese es Monte Grande. Sí, Monte Grande. y realmente yo tuve Las presas de cola son básicamente para
administrar los desperdicios, elementos confinarlos contaminantes que y pues, evitar que haya ningún impacto entonces, ambiental. lo del tratamiento, ¿cómo hay que tratar esos materiales para que vuelvan, es decir, no se conviertan en elementos contaminantes? Depende del proceso. Okay. Ponemos un caso, por ejemplo, el de la barrigón. La barrigón tiene lo que se llama oxidación a presión. Eso es como una olla de cocinar a presión. Existen los autoclaves. Esa autoclave está a muy alta presión y temperatura. Entonces destruye todos los elementos, los solubiliza. Okay. Lo que sale en las colas de barrigón es prácticamente silicio. Y es el tratamiento del agua que hay que entonces se precipitan esos elementos que podrían ser contaminantes y el agua se retorna a la planta de tratamiento. O sea que las mismas colas en sí no son nocivas. Okay. El cianuro que se usa también se destruye hasta un nivel que es mínimo. El sistema natural, una presa de cola es un sistema abierto a la naturaleza. Los rayos ultravioletas destruyen el cianuro también. O sea que aún el poco que aparece en la presa es eventualmente destruido por los rayos ultravioletas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Miguel Díaz. Pues gracias por estar con nosotros y que aparezca mucho. Muchas gracias. Que aparezca el petróleo de Chacolalo. Tan pronto... Aquí es San Pedro de Macorís. De Higüey se dijo una vez de petróleo al borde del río de Higüey. ¿Esa información es una especulación o hay algo cierto? Hay una serie de cuencas que se consideran comercialmente viables. Okay. Y hay una serie de cuencas que, aunque son potenciales, son tan pequeñas que requerirían un trabajito más o menos. Cierta reserva de... Exactamente, porque una compañía internacional no va a querer invertir miles para sacar. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista con el ingeniero Miguel Díaz, quien es viceministro de Energía y Minas del Ministerio de Energía. Y Minas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Que ya usted tendrá que venir nueva vez porque son temas muy técnicos, pero que la población no maneja y es bueno que la población correcto. Yo estoy dispuesto, disponible a hacer cualquier explicación que se necesite. Bueno, porque hay que manejar los recursos. Y usted dialoga bien, así que creo que podemos sacar más información. Sí, más adelante. Sacar. Amigos televidentes, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes. Les convocamos para mañana viernes en una nueva jornada de matinal.